Hola, mi nombre es Aura Andrade y yo les voy a hablar acerca del método inductivo en la materia de psicología jurídica. Voy a hacer esta exposición del método inductivo en el perfil criminal, pero para eso vamos a entrar en un breve contexto de lo que es inductivo. Inductivo es una recopilación de datos, ya, para llegar a una verdad, pero tenemos en cuenta que la verdad no existe, la verdad es subjetiva. Lo que para mí es verdad, para ti puede ser mentira, y lo que para ti es mentira, para mí puede ser verdad. Así que, dado esto, podemos dar inicio a lo que es un método inductivo. Hablando desde como un perfil criminal, vamos a hablar acerca de la criminalística. ¿Qué es eso? ¿Qué es la criminalística? Es una ciencia que investiga los delitos a una ciencia empírica basada en los métodos para descubrir un crimen. Además, para descubrir un crimen se hacen falta tres elementos principales: policía científico, la inteligencia lógico-matemático y la psicología criminal. El método inductivo se deriva de la conducción a o hacia, basado al cual permite pasar los hechos particulares a los principios generales, para llegar a las conclusiones o llegar a una hipótesis de un caso. Entonces, hablemos acerca de como un tipo glosario. ¿Qué es un crimen o qué es un homicidio? Es un acto humano que por lo general es muy complejo, cuya investigación requiere del manejo simultáneo de múltiples variables. O sea, asesinar no es tan fácil, dado que debe llegar a un contexto o debe haber un proceso, debe haber un porqué, si fue con dolo, si no fue con dolo. O sea, no es como asesinó a alguien, es la investigación de por qué asesinó a alguien, por qué tuvo esas conductas. Seamos conscientes que un asesino o puede estar en sus 5 sentidos o puede tener un trastorno de personalidad, un trastorno mental como esquizofrenia o un estilo esquizoide o tantas cosas que pueden influenciar en una persona para llegar a hacer algo. Entonces también importa mucho si fue con dolo o sin dolo. A eso me refiero, que si fue a propósito, hubo una intención o no hubo una intención. Pero pues para eso está el método inductivo, para saber realmente lo que pasó en un crimen. El método inductivo, para que me pueda explicar un poco mejor, esto es como la investigación de un gran caso que no se haya escuchado antes, porque digamos, como por ejemplo, el caso de Ted Bundy, a quien mataba a universitarias. ¿Por qué? Por gusto. Prácticamente él les engañaba diciendo que su carro se le había dañado y la verdad él se aprovechaba de su belleza. Él sabía lo guapo que era y lo fácil que era convencer a las adolescentes o jóvenes. Entonces, digamos que alguien quiere recrear los asesinatos de Ted Bundy. Ya sería algo deductivo. ¿Por qué? Porque se estudian los comportamientos y lo simple que se pudieron recolectar información y ya pueden deducir que están haciendo la réplica de un caso de Ted Bundy o de los casos de Ted Bundy. Entonces, ¿qué hace la policía científica? Abarca la búsqueda, la localización recogida y el análisis e informe pericial de los distintos indicios probatorios y materiales, como los biológicos y los no biológicos. ¿Qué hace la inteligencia lógico-matemático? Es cuando el policía científico tiene la información, ellos son los que llegan a la escena del crimen, tienen la información de la autopsia, tienen la información del lugar donde se hizo el crimen, lo máximo que puedan recopilar: fotos, el arma homicida, lo que sea de pruebas físicas o testimoniales. El lógico matemático aplica la investigación del delito y nos permite reconocer o predecir las conexiones casuales entre los hechos que suceden de la información que brinda la policía científica. Digamos, pasó este caso similar a uno que pasó en otro estado y hay conexiones. ¿Por qué? Porque son similares y hay información similar que los une. Eso es lo que hace el lógico matemático, hacer que todo sea más predecible. Luego de eso se van con el psicólogo criminal. ¿Qué hace el psicólogo criminal? Busca 3 pruebas: la de la escena del crimen, de la víctima y del autor. Todo esto se hace dada la concepción del psicólogo Howard Gardner. ¿Quién es Howard Gardner? En las diapositivas lo puse, pero brevemente es un psicólogo investigador, creador de la formulación de la teoría de las inteligencias múltiples y el análisis de capacidades cognitivos.
Hablemos de la inspección ocular. ¿Qué es la inspección ocular? De hecho, este es el punto más importante para un método inductivo, la inspección ocular. Son los elementos indicatorios que pueden decir los materiales. O sea, la inspección ocular son las evidencias físicas y las evidencias testimoniales. ¿Qué son las físicas? Como ya lo mencioné, una foto, las cámaras de seguridad, una huella, etc. ¿Y qué son testimoniales? Las personas que alcanzaron a ver algo, que escucharon algo, que se les hizo raro algo, son los testimonios de las personas. La recopilación de datos ayudan a obtener indicios y a su vez, junto a las características de la víctima, aportan a los perfiles psicológicos de los autores del delito. A los perfiles psicológicos se involucra el FBI. ¿Por qué? Porque el FBI estructura a los criminales en dos, en crímenes organizados y los crímenes desorganizados. En aquello también mencionan a David Carter de Investigative Psychology. Tienen en común algunas características con el modelo del FBI y lo contextualizan la información recogida dentro de la teoría y los principios psicológicos y el reconocimiento empírico. O sea, de la inspección ocular es donde van a sacar el método inductivo, deductivo y analógico. Y para terminar, en conclusión, el método inductivo consiste básicamente en la obtención de una hipótesis de un caso, con unos mínimos datos iniciales que contribuyen al esclarecimiento de los hechos o de alguna circunstancia importante. Se establece una hipótesis o se produce su comprobación empírica que determina el acierto de un caso. O sea, ahora en mis palabras, un método inductivo es solo eso, una hipótesis. Una hipótesis que te acerca a lo deductivo, una hipótesis que estudia un caso, llega a otro similar y pueden tener una respuesta de cómo es el autor. O sea, ¿qué podemos sacar del autor? Está replicando un caso que se le hizo muy famoso, es un obsesivo o etcétera. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Como dije al inicio, es un método aparte subjetivo. O sea, con el ejemplo que yo puse, o creo que no lo dije. Bueno, y sí, no me acuerdo, lo voy a repetir. Digamos que yo tengo 3 perritos. Lolo, Pin, Lupita. Lolo es de pelo negro, Lupita es de pelo negro y Pin es de pelo negro. Podemos decir que dada esa recopilación de datos, que todos mis perros son de pelo negro. Estamos recopilando datos y estamos creando una hipótesis. Pero no podemos saber si es verdad lo que yo estoy hablando. No podemos saber si solo tengo 3 perros y no podemos saber si tenemos 4. Para eso llega la inspección ocular. O sea, me van a investigar si realmente estoy diciendo la verdad. Y luego de eso, me van a anexar toda mi información. Y luego va a llegar alguien que también esté así, que le guste tener 3 perros negros. Entonces, es una hipótesis, más no en el momento no saben si yo estaría diciendo la verdad, porque no deja de ser subjetivo. Y a eso quieren llegar, a una verdad, pero es subjetiva. Así que espero que haya quedado claro. Ojalá. Gracias.